vieron en la placa, el título que le puse es del estado actual al diseño original, y que eso es la tarea del discipulador, una de sus tareas. O tal vez es el propósito mayor, y ahora lo voy a desarrollar un poco. Pero bueno, primero quería leer Juan 8, del 31 al 32. Yo lo tengo acá, porque si lo busco en mi Biblia voy a tardar mucho. Les doy un momento, así lo pueden buscar. Bueno, leo. Dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cuando Dios me habló de que en esta noche quería hablarles acerca de esto de que la tarea del discipulador es llevar al discípulo de su estado actual a su diseño original, este fue uno de los versículos que también me había hablado. Y dice Jesús, dice que le dice a los judíos que creían en él, que si permanecían en su palabra serían verdaderamente sus discípulos. Y entendemos que la palabra de Dios es la verdad. Y dentro de su palabra está quienes realmente somos, está nuestra verdadera identidad. Más adelante habla acerca de la obediencia, del pecado y de que no somos esclavos, sino que somos hijos. Y algo que Dios me hablaba, que justo hoy Nahue oró por eso, es que el discipulado consiste en que a una persona se le asigna otra persona, su discípulo, y me parece algo maravilloso el diseño de discipulado, porque siento que es Dios confiándote el corazón de una persona, y como discipulador te enseña a ver a esa persona desde sus ojos, sin importar la condición, sin importar cómo haya llegado, cómo esté esa persona o cómo viva. Dios quiere hacer algo con esa persona y por eso asigna a otra, tal vez de mayor autoridad, tal vez no, de mayor autoridad, para revelarle la verdad sobre su vida. Tal vez esa persona llegó creyendo mentiras, tal vez no se siente nada, tal vez cree que no hay más, está tapado de mentiras de Satanás, y el discipulador tiene el trabajo, la tarea de hacerse responsable de esa persona y con mucho temor de Dios cuidar de ese corazón, llevarlo a procesos de sanidad que hacen que el discípulo pueda aprender a caminar en el diseño que Dios tiene sobre su vida y pueda aprender a caminar sobre la verdad de Dios. Bueno, ya un poco les estuve escribiendo, les estuve diciendo, pero quería, como Dios me llevaba a separar un poco el discípulo y el discipulador. Como dentro del discipulado, por un lado está el discípulo que pasa por pruebas y procesos de sanidad, va conociendo su llamado y lo que Dios puso en él. Entiende también que es amado y elegido por Dios. Y el discipulador es formado en paciencia, en carácter, en amor, en compasión, porque aprende a ver a la otra persona desde los ojos de Dios. Y muchas veces como humanos, desde nuestra perspectiva, desde nuestras fuerzas, no podemos ver a otros como Dios los ve. Nos cuesta mucho, es la verdad. A veces tendemos a juzgar más que a querer ayudar al otro. Y Dios lo que hace es enseñarnos a ver a esa persona desde sus ojos. Él ya ve a esa persona en su destino de gloria. Él ya ve a esa persona restaurada, sana. Entonces, el discipulador se vuelve una herramienta confiable en manos de Dios para revelarle cómo ve al discípulo,
y su amor hacia esa persona, confiándole lo que hay en su corazón para llevarla hacia el lugar que Dios destinó desde un inicio, y aún descubrir mentiras de Satanás para mostrar las verdades sobre esa persona, las verdades de Dios. Pero otra realidad es que el propósito no es que la persona se vuelva dependiente de su discipulador, sino que se vuelva dependiente del Espíritu Santo, que aprenda a caminar con Dios, con el Espíritu Santo. Y quería leerle Jeremías 18 del 1 al 6. Si quieren, búsquenlo. Amo este pasaje. Cuando me encontré con él me pareció tan maravilloso, cómo Dios hace las cosas. 18 del 1 al 6. Bueno, leo. Dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano, así que él volvió a hacer otra vasija, tal y como él quería hacerla. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Y si bien tal vez van a decir, pero dice casa de Israel, no dice todos. Entendemos que Dios es nuestro creador. Dios creó a Israel y creó a todas las naciones. Es decir, dentro de todas las naciones está Argentina, y dentro de Argentina estamos nosotros. Entonces, somos creación de Dios, somos obra de Dios, y Dios sabe y conoce para qué nos creó. Él mismo nos creó, Él nos creó tal y como somos, con nuestro temperamento tal vez, con todo lo que hay en nuestra alma, con nuestro aspecto físico, con todo lo que somos. Y como recién leía, el discipulador no es el que hace la obra, sino que es el alfarero, es Dios. El discipulador es solo una herramienta en las manos de Dios. Dice: el discipulador no hace la obra sino el alfarero. Él solo es un medio que Dios usa para tratar con tu corazón, para llevarte al lugar de tu sanidad, y que aún en medio de la tormenta puedas conocer más a Jesús, su carácter y facetas, y al contemplarlo seamos formados a su imagen. Tiene que ver también con el versículo que leyó Johnny y con muchas de las cosas que se oraron hace un rato. El propósito es aprender a ver a Jesús en medio de las tormentas. No es ver a la persona que nos está guiando, sino verlo a Él en medio de los procesos, en medio de las tormentas. Y puse acá: recordemos que nosotros no somos el novio, sino que como discipuladores somos los amigos del novio. Él debe llevar a la novia, en este caso el discípulo, a ver al novio. Como discipuladores, en algún momento Dios les va a asignar personas. Eduardo, de hecho, ya bajo esa orden de animarnos, desafiarnos a discipular a alguien. Y se trata de eso, no se trata de que la persona se vuelva dependiente de nosotros, y como discípulos tampoco volvernos dependientes de la persona, sino aprender a ver a Dios, aprender a caminar con la guía del Espíritu Santo, como un compañero. Él habita en nosotros. Él
Él desea guiarnos, Él desea llevarnos a ese destino de gloria que Dios tiene, más que cualquier otra persona. El discípulo no debe ser formado a la imagen del discipulador, sino que debe ser formado a la imagen de Jesús. No somos formados a la imagen de la persona que nos discipula, ni como discipuladores podemos pretender que esa persona sea formada a nuestra imagen, sino que se trata de ser formados a la imagen de Cristo. Y esto en realidad fue como una especie de introducción, porque lo que Dios quería que hoy profundizara era acerca de esto del diseño original para cada uno. Y así como leímos en el pasaje de Jeremías que hablaba acerca de la casa de Israel, Dios conocía a su pueblo, Dios nos conoce nuestros pecados, nuestras debilidades, conoce todo lo que somos. Es quien más nos conoce, incluso más de lo que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. Él conoce nuestro corazón como nadie lo conoce. Y Dios, desde un principio, aún sabiendo lo que ese pueblo estaba haciendo, encontramos en nuestra Biblia que está profetizado lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Ya sabemos cuál es su destino de gloria, ya está profetizado nuestro caminar. Dios ya sabe cómo va a ser nuestro día de mañana, cómo vamos a estar de acá 10 años, 15, 20 años más, hasta que Jesús vuelva. Y Él ya conoce así como conoce el diseño sobre Israel y está profetizado, también conoce nuestro diseño original, el para qué nos creó. Y así como vimos hace unos sábados atrás, en un principio el diseño de Dios era el jardín del Edén, junto con Adán y Eva. Ese era el diseño de Dios, habitar con el hombre, sin intervenciones por el pecado, sin la corrupción del pecado. Y Dios, a causa del pecado, tuvo que idear un plan donde entregó a su Hijo para que hoy pudiéramos tener libre acceso a su presencia, para que hoy pudiéramos conocer a Jesús, pero también para que pudiéramos elegir. Tenemos libre albedrío para elegir si queremos seguir caminando de la misma forma, queremos volver a nuestra antigua vida o queremos realmente caminar en lo que Dios pensó para cada uno de nosotros. Y junto con Jesús, cuando Jesús se fue, Él en su primera venida, Él nos dejó al Espíritu Santo, que como les decía hoy es nuestro mayor discipulador, por encima de cualquier otra persona que pueda guiarnos, si bien estamos bajo autoridad espiritual de pastores, de líderes, y eso está bien porque Dios es un Dios de orden y debemos respetar eso. Nuestro mayor enseñador, nuestro mayor discipulador, aquel que nos examina constantemente, es el Espíritu Santo. En el diseño de Dios hay plenitud. En su diseño para cada una de sus vidas hay plenitud. Y quería leerles Colosenses 1 del 17 al 20. Del 17 al 20. Dice, Él existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden.
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Porque al Padre le agradó que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús pagó el precio en esa cruz, derramando su sangre para que hoy decidiéramos caminar, para que hoy pudiéramos elegir caminar en el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sé que puedo ser tal vez un poco repetitiva de hecho todavía falta, pero con respecto al diseño original, pero realmente pesa en mi corazón que entendamos que Dios tiene un diseño para nosotros y que podemos elegir. Y Dios nos va a seguir amando porque es grande en misericordia. Pero ¿por qué no obrar conforme a lo que nuestro Creador determinó para nosotros? Si para eso nos creó, en su diseño hay plenitud. Y eso no quiere decir que no haya tiempos de crisis y tiempos difíciles. Van a pasar cosas y es parte. En medio de las pruebas es que conocemos a Dios. Pero realmente obrando desde nuestro diseño es justamente esto. Hay momentos de crisis, pero conocemos más de Dios. Y todo se trata de conocerlo a Él. Todo. Y obrando desde nuestro diseño es que podemos conocer más a Dios, caminando en los pasos que Él determinó para nosotros, aunque a veces no querramos hacerlo, es que lo conocemos más. Y fuimos creados para conocerlo a Él. Es nuestro primer y mayor propósito, nuestro primer y mayor diseño, conocer a Jesús. Entonces, bueno, voy a continuar así. Al final les digo bien. Otra de las cosas que quería hablar, que está conectado con lo de recién, yo soy un poco visual. A mí me sirve que me hablen con ejemplos. Las veces que me hablaron con algo así muy, muy específico, con ejemplos, me quedó grabado en la mente. De verdad que tal vez no a todos les sirva, pero se vino esto a mi mente y me pareció bueno poder hacerlo. Iba a traer unos muñequitos, pero la verdad que dije, como no le va a quitar mucha seriedad, no son niños, son abuelos. Pero imagínense que acá hay 3 personas, ¿no? La del medio actúa en su diseño original. Camina en obediencia y busca permanecer en santidad. Busca hacer la voluntad de Dios. Sabe que Dios lo llamó con un propósito y quiere caminar en la voluntad de Dios y lo que Dios determinó para su vida. Después, la persona de la izquierda solamente quiere venir a la iglesia los domingos, a las reuniones de los sábados de jóvenes, que están muy buenas, están copadas, pero hasta ahí nomás. Y durante la semana, bueno, busco a Dios, trato de hacer las cosas bien, pero me quedo ahí. Y la de la derecha mira cómo la del medio obra en su diseño y no piensa en cuál es su diseño, sino que quiere hacer lo que está haciendo la persona del medio. Entonces, ese era otro de los puntos que quería tocar. Que muchas veces, en medio de querer hacer la voluntad de Dios o querer obrar en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, tendemos a compararnos. Vemos que el otro está obrando en su diseño y es como canta,
o no sé, cómo toca un instrumento, o cómo predica. Y en vez de responder a lo que Dios hoy nos está llamando conforme a sus temporadas, conforme a sus tiempos, queremos hacer lo que la otra persona está haciendo, queremos estar en su lugar. Y hasta tendemos a ofendernos con Dios porque decimos, ¿por qué a mí no me diste eso? ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que esa persona está haciendo? Y eso en realidad lo que hace es alejarnos más de Dios y por lo tanto más del propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cada uno tiene una parte importante y somos un cuerpo, donde, como leímos en el versículo anterior, Jesús es la cabeza. Somos distintos, cada uno tiene una esencia y un llamado. No podemos buscar responder al llamado del otro, porque sería inútil. Y anoté 2 preguntas que dice, ¿para qué buscar responder a algo que Dios no nos llamó a hacer? ¿Aún qué pasaría si nos encontráramos haciendo lo correcto pero con el corazón incorrecto? ¿Qué pasa si ustedes, la mayoría sabe que estoy de colaboradora y por lo general abro las puertas. ¿Qué pasaría si yo todos los domingos que abro la puerta, en vez de estar consciente de que Dios me llamó a hacer eso en este tiempo y ser consciente de su presencia y que puedo agradarlo, estoy mirando cómo Karina canta? Y digo, Dios, ¿por qué no me diste su voz? ¿Por qué no estoy ahí? ¿Por qué tengo que abrir la puerta todos los domingos? Me encuentro en el lugar correcto, donde Dios me quiere ahora, pero con el corazón incorrecto. Y qué feo, realmente, ese corazón. Y suena duro, pero realmente de mi parte sería muy ingrato, porque es donde Dios decidió colocarme ahora. Y Dios tiene planes de bien para mi vida. Dios sabe hacia dónde me va a llevar. Dios sabe cuál es mi destino de gloria. Se supone que todo se trata de conocer a Jesús. Y si hay una faceta que Jesús quiere revelarme mientras abro la puerta todos los domingos y yo me la pierdo por estar mirando lo que otro está haciendo y querer responder a lo que esa persona está haciendo, cuando Dios no me llamó a eso. Y cuando encima me cargo con tratar de hacer las mismas cosas que hace esa persona para ver si lo alcanzo. Y me pierdo de lo que Dios quiere hacer con mi vida, de lo que Dios me dio, de la esencia y el llamado que Dios me dio. Lo que para el mundo no es importante, para Dios lo es. Y aunque sientas que tu tarea es menor, no es así. El mundo nos hizo pensar de esa forma, pero debemos entender que Dios tiene otra perspectiva sobre nosotros. Y realmente la cultura del reino de los cielos, el reino de los cielos es muy distinto al mundo en el que hoy vivimos. Entendemos que un día este mundo ya no va a estar, Jesús va a volver y todo va a ser restaurado. Y a veces tenemos que entender que el mundo nos lleva a constantemente buscar el éxito, buscar subir, buscar avanzar, sin importar el costo, sin importar dañar a otros, sin importar que yo quede destruido, hasta incluso herido por tratar de alcanzarlo, sin importar que me termine alejando de Dios. Como que constantemente es subir más alto. Y también tendemos a creer que hay tareas más importantes que otras, o hay llamados más importantes que otros, o dones más importantes que otros. Y Dios no lo ve de esa forma. Dios tiene un plan. Al principio les decía que a causa del pecado entró la corrupción, y Dios ideó un plan, donde envió a Jesús. En su primera venida nos dejó al Espíritu Santo para hoy guiarnos y un día Él va a volver. Y dentro de ese plan, hasta que Jesús vuelva, que es pronto, nosotros tenemos una parte en ese plan, en ese inmenso y enorme plan
que realmente es glorioso y muchas veces no tenemos el entendimiento de eso, Dios nos dio una parte y para Él es muy importante que nosotros cumplamos con esa parte. Y no solo que la cumplamos, sino que nos deleitemos en lo que Dios nos llamó a hacer. Debemos procurar la unidad y juntos continuar con la obra de Dios, obrando cada uno desde su esencia y llamado. Somos un cuerpo. Somos uno, somos una iglesia. Si bien hay diferentes congregaciones, somos una iglesia, somos una novia por la que Jesús va a volver. Y debemos estar unidos. Y esto es como un rompecabezas. Si cada uno cumple con su parte, con lo que Dios lo llamó a hacer, el rompecabezas queda armado. Si cada uno pone su pieza, se arma. Si una pieza falta, no está completo. Dios va a avanzar con sus planes. Dios lo que determinó lo va a cumplir, porque Él es fiel y es verdadero. Y lo que está en su palabra, así se va a hacer. Pero qué hermoso ser parte de lo que Él planeó, de su plan, de lo que Él determinó. Qué hermoso ser parte de su obra. Y para cerrar esta parte quería leer 1 Corintios 12, del 18 al 20. Lo leo. Dice: pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Acá encontramos claro en la palabra lo que recién les decía, que cada uno tiene una parte y juntos hacemos un solo cuerpo, un solo rompecabezas. Dios es soberano. Él creó todas las cosas. Él es el alfa y la omega, el primero y el último. Y puedo asegurarte que así como un día decidió crearte y que estés en este tiempo, sabe cuál es tu final. Conoce para qué propósitos te creó. Y en medio de esto que estoy hablando, sé que tal vez puede surgir la pregunta, porque incluso yo me la he hecho y me la sigo haciendo. Dice que tal vez podemos no conocer nuestro llamado, tal vez no podemos saber específicamente a qué Dios nos llamó o hacia dónde ir. Pero algo que me dijo una vez mi discipuladora, me dijo: Dios te creó y es un Padre bueno y Él te ama. A Él le encanta, le va a encantar que le preguntes y contarte para qué fue que te creó y en qué dirección quiere enviarte, cuál es su propósito para tu vida. Y quiero decirte que si tenés esa duda o esa pregunta y realmente decís: sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero responder al llamado que Él tiene para mi vida, pero no sé en qué dirección ir, es cuestión de entrar a su presencia, de entrar a lo íntimo, a la comunión íntima con Dios. Y no es una sola vez, no es que van a entrar y Dios les va a revelar el mapa de su vida, no. A veces va a tomar mucho tiempo, a veces años. A veces Dios a una persona le va a decir: te voy a llevar acá, voy a hacer esto, y a otros tal vez nos va hablando de a poco, con señales, va pasando el tiempo, nos coloca en un lugar estratégico y luego nos va guiando de a poco. Dios lo hace a su forma con cada uno, pero Él nos ama y realmente Él quiere que le preguntemos, si es que tenés esa duda, Él quiere que le preguntes cuál es el propósito que Él tiene para tu vida.
es decirle, yo quiero responder, yo te amo, yo quiero ser obediente, quiero hacer tu voluntad, entiendo que tenés un propósito para mi vida y yo quiero responder a eso. Quiero saber cuál es el propósito que tenés para mi vida, guíame. Y les prometo que si permanecen en lo íntimo, si permanecen escuchando la voz de Dios, otra cosa, es mentira que no pueden escuchar la voz de Dios. Todos podemos escuchar la voz de Dios, todos. Y escuchar la voz de Dios no es que tiemble la tierra y todo se mueva y escuches la voz de Dios así como un super titán. Podemos escuchar la voz de Dios en su palabra, a través de otras personas, a través de un susurro, a través de la naturaleza. Hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios. A través de sueños. Muy bien, les voy a leer ahora Jeremías 29:11. Dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y ahora 1 Corintios 2:9. Este versículo Dios me lo marcó en este tiempo y no se venía a mi mente para darlo, pero me pasó que justo ayer sentí que Dios quería que se los compartiera. Muchos tal vez ya lo han leído, pero realmente entender que lo que está escrito es la verdad de Dios sobre nuestras vidas y caminar sobre esa verdad tiene un poder profético y espiritual que activa lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio ni ningún oído escuchó ni han penetrado en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Creo que todos los que estamos en este lugar amamos a Dios. Si alguno tal vez no se siente así, no se sienta condenado, tranquilo. Dios se va a revelar más a su vida y lo va a amar. Están acá porque Dios los ama. Y Él anhela que lo amemos. Entonces, mi pregunta hoy es si están dispuestos a más. Sé que algunos tal vez van a decir, yo con venir los domingos y ser una oveja más, estoy bien. Yo me acordaba que hace un tiempo una persona me dijo, yo no quiero responder al llamado de Dios para mi vida. Yo quiero ser una oveja más. Quiero venir los domingos a la iglesia, sentarme, escuchar y nada más. Y solo quedarme ahí. Y realmente más que juzgar o empezar a ver de otra forma a esa persona, me hizo pensar, yo sé que Dios tiene planes mayores para esa persona. Yo sé que Dios tiene mucho más. Y Dios le habló acerca de eso. Dios les habló a muchos de los que están acá acerca de lo que quiere hacer con sus vidas. Pero entiendo que a veces estamos cómodos y queremos quedarnos en el mismo lugar. Y realmente responder al llamado de Dios para nuestras vidas es una locura hermosa. Es un día estar acá y mañana no saber ni dónde estamos, pero gloria a Dios por eso, porque es maravilloso. Y hoy pensaba en el llamado de Dios para sus discípulos.
Me acuerdo que en la primera palabra que dio Yara acerca de discipulado de los sábados, ella habló acerca de que el llamado de Jesús era tomar su cruz y seguirlo, y era dejar todo. Y bueno, antes de decirles lo que les quiero decir, quiero leer Lucas 9, del 57 al 62. El título dice: Los que querían seguir a Jesús. Si ya lo tienen, lo leo. Dice: mientras seguían su camino, alguien le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y a otro le dijo: sígueme. Aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo: Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo: nadie que mire hacia atrás después de poner su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y realmente seguir a Jesús, decidir hacer la voluntad de Dios, es pagar precios. Y muchas veces no va a ser fácil pagar esos precios, porque vamos a tender a pensar que estamos perdiendo, y creo que a nadie le gusta perder. Cuando jugamos un juego, si perdemos nos enojamos, así que imagínate perder algo más importante. A nadie le gusta perder, pero realmente seguir a Jesús, responder a su voluntad, es dejar cosas atrás para avanzar en los planes que Él tiene para nosotros. Es perder cosas que tal vez considerábamos de valor para ganarlo a Él, para hacer su voluntad, para ganar su revelación en cada lugar en el que Él nos posiciona. Y entendemos que si bien Dios nos pide perder cosas, son cosas de este mundo, cosas que para nosotros son importantes, pero son de este mundo, son terrenales, son temporales, para ganar algo mayor, que es a Jesús, que es su persona, que es su revelación, que es la vida eterna en un jardín, conociendo y contemplando a Jesús. Y para eso fuimos creados. Ese es nuestro mayor diseño, nuestro mayor propósito. Estar un día en ese jardín contemplando a Jesús, sin distracciones, sin la corrupción del pecado, sin otras cosas que ocupen el trono de nuestro corazón, en primer lugar, porque Él va a tener la preeminencia y Él lo va a llenar todo en todos. Y hace poco me pasó de pensar, imagínense esos momentos donde tal vez a algunos les ha pasado y a otros no, pero donde han sentido la presencia de Dios así muy fuerte y han pensado: me quiero quedar acá, no me quiero ir, quiero estar en este lugar para siempre, que esto no termine. Bueno, eso que sintieron es la presencia de Dios, y cuando Él vuelva, Él va a llenar toda la tierra de su gloria, Él va a llenar toda la tierra de su presencia, es decir, eso que sentimos no va a dejar de pasar, no va a dejar de ser.
y aún nuestro cuerpo físico que hoy nos impide acercarnos físicamente a Dios, vamos a recibir cuerpos glorificados. Eso quiere decir que no vamos a tener impedimento para acercarnos a Él, para acercarnos a su presencia. Me parece algo tan maravilloso, porque tendemos a correr nuestra mirada y creer que otras cosas son más importantes, pero cuando estemos ahí mirándolo y realmente viendo cara a cara su dignidad y su gloria, vamos a pensar, ya está, Señor. Si lo tuviéramos hoy físicamente acá, con toda su gloria, con toda su belleza, yo creo que diríamos, todo lo que quieras que deje, lo dejo. ¿Querés que lo deje todo? ¿Querés que dé mi vida? Acá está. Porque lo vamos a tener físicamente. Y eso es la vida eterna, ¿no? Al final todo se trata de Él. Todo es por Él y para Él. Y como les decía, tal vez tengamos que pagar precios de intimidad, de obediencia, de sujeción, de renunciar a nuestros planes y deseos, a proyectos, incluso el precio de esperar los tiempos de Dios. Y solo para cerrar, hoy mientras Johnny oraba y cuando estaban cantando esta canción de Solo queremos tu gloria, realmente fuimos diseñados para dar gloria a Dios con todo lo que somos. Y lo que Él pensó para nosotros es para darle gloria a Él. Somos humanos débiles, realmente. Hay muchas cosas que en nuestras fuerzas no podemos hacer. Es por el poder del Espíritu Santo. Y los planes que Él tiene para nosotros son para su gloria. Muchas veces nos vamos a sentir diminutos, nos vamos a sentir demasiado pequeños, vamos a pensar eso es para otro. Para mí no, porque todavía tengo este pecado, todavía tengo esta debilidad, porque no me siento lo suficientemente fuerte para abrir mi boca y predicar o hablar acerca de la palabra de Dios, o responder al llamado a la adoración, o responder al llamado de viajar a las naciones. Y muchas veces delante de lo que Dios nos está poniendo nos sentimos demasiado débiles, nos sentimos diminutos y pensamos, esto no es para mí, yo no podría responder a eso. Pero realmente no se trata de nosotros, sino que en medio de nuestra debilidad Él se fortalece. Y Él lo que realmente desea es que dependamos de Él, es que nos acerquemos en humildad a Él y Él nos va a guiar en todas las cosas. Él lo va a hacer posible. Si alguna vez les dieron una palabra profética y piensan, eso no es para mí, eso es para otro, o es demasiado grande, o Dios no lo va a hacer, realmente crean, Dios es fiel y es verdadero, y lo que Él determinó sobre sus vidas, Él lo va a hacer, lo va a cumplir, no es en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas somos débiles, no lo podríamos hacer. Yo no podría hacer lo que hoy estoy haciendo o responder al llamado de Dios. No podría ni siquiera estar hoy parada acá hablándoles a ustedes, que son muchos, mirándome. No podría, pero es Él, es en sus fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que hacemos es para darle gloria a Él. Lo que Él determinó para nosotros, por más pequeños que nos veamos, es para su gloria. Siempre nos vamos a ver débiles. Muy bien. Eso era lo que hoy Dios había puesto en mi corazón para hablarles, para compartirles. Y antes de orar quisiera entregarles un papelito en un separador que la verdad me vino bárbaro. La verdad
me vino bárbaro como ejemplo, porque los diseñó Julie. No sé dónde está Julie, no la veo, allá. Los diseñó Julie. Y mientras hablaba con ella pensaba en eso. Yo no soy buena para diseñar, de hecho quería hacer separadores o stickers para entregarles y que recordaran lo que Dios les había hablado en esta noche, pero pensaba, no sé diseñar, no es lo mío realmente, y fue como tal vez debería aprender, y sí, lo puedo aprender, pero realmente es algo que me cuesta, el diseño. Soy más de la escritura, y justamente para eso están hermanos, personas que Dios pone a nuestro lado para obrar en su diseño. Lo mío es la escritura, pero lo de Julie es el diseño. Juntas podemos hacer algo grande, algo que dé gloria a Dios. Entonces, nada, les quería decir eso porque me venía muy bien para hablarles acerca de esto de cómo obra Dios actuando cada uno desde su diseño. Y qué hermoso también entender que no tenemos que lidiar con todas las cargas, sino que Dios puso personas a nuestro lado para ayudarnos unos a otros. Dios puso personas hoy acá y va a poner personas en tu camino que te van a acompañar y que te van a guiar, que te van a ayudar, así como un discipulador. Así que les entrego esto. No sé si alguien me puede ayudar. Ahora cuando lo vean, tiene el primer versículo que leí, y en la imagen está la mano que está extendida, la primera que se ve es la del discípulo, y después llevándolo está el discipulador. Pero algo que me hizo darme cuenta a otra persona cuando le mostré la imagen es que el discipulador no está mirando al discípulo, sino que está mirando a Dios, está mirando a Jesús, es su ejemplo. Y me encantó porque realmente es dejarnos guiar por otra persona que Dios pone en nuestro camino, ser obedientes a la voz de Dios y a lo que Dios nos habla a través de esa persona, y seguir su ejemplo de cómo Él mira a Dios, y nosotros, así como esa persona mira a Dios, mirar a Dios también, seguir a Jesús, ver el ejemplo de Jesús. Bueno. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por decidir manifestarte en este lugar. Gracias por decidir estar acá. Gracias por tu palabra. Gracias por tu voz. Gracias porque tenés planes mayores sobre nuestras vidas. Tenés planes de bien y no de mal, para un futuro lleno de esperanza. Necesitamos esperanza. Necesitamos
la esperanza de entender que un día vas a regresar y que las cosas ya no van a ser igual. Gracias por hablarnos en esta noche. Y no les quiero pedir que pasen adelante, pero si realmente en su corazón desean responder al llamado de Dios, entienden que Dios tiene propósitos mayores con sus vidas y quieren responder a eso en obediencia y en amor, den un paso adelante o hagan algo que delante de Dios, no delante de nosotros, sino delante de Dios, represente que quieren responder al llamado de Dios, al propósito que Dios tiene para sus vidas. Pueden arrodillarse, pueden hacer lo que deseen. El Espíritu Santo sabe cuál es la señal o lo que van a hacer en representación a ese sí a Dios. No es para nosotros, no es para el hombre, es para Dios. Espíritu Santo, yo te pido que enciendas nuestros corazones. Enciende nuestros corazones. Hemos decidido responder a tus planes, al propósito que tienes para nuestras vidas. Hemos decidido responder a la esencia y al llamado que nos diste y para lo cual nos diseñaste. Gracias por crearnos. Gracias por traernos para este tiempo. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por permitirnos escuchar esta palabra. Gracias por no dejarnos igual. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran misericordia, que no nos permite quedarnos en el mismo lugar. Tenés un plan para nosotros. Tenés un plan para nosotros. Determinaste cosas para cada uno de nosotros y querés llevarnos a caminar en pos de ello. Gracias por decidir formarnos a la imagen de Cristo. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos permite poder ser formados a su imagen. En nuestra fuerza sería imposible, no podríamos lograrlo. Pero por el Espíritu Santo es que podemos hacerlo. Por el Espíritu Santo es que podemos responder a tu llamado. Te pido que aquellos que han decidido responder y han decidido dar su sí, les hables aún más profundo, te manifiestes a sus vidas como desees hacerlo. Vos sabés cómo acercarte a nosotros, sabés cómo hablarnos en lo íntimo, sabés cómo llamar nuestra atención. Y yo te pido que les hables, que les muestres, que nos muestres los planes que tenés con nuestras vidas, que nos guíes para hacer tu voluntad. Hoy decidimos dar el sí, te decimos que sí, que queremos hacer tu voluntad, que entendemos que tenés planes mayores y que queremos ser parte, que te amamos, que queremos ser obedientes a tu voz, que entendemos que muchas veces lo que nos pidas va a ser demasiado para nosotros, pero que es por tu gloria, es para tu gloria. También entendemos que a veces vamos a tener que perder para ganar a Cristo. Y yo te pido, Jesús, que nos reveles más de tu belleza, de tu dignidad, que nos reveles, Espíritu Santo, a esa perla de gran valor. Revélanos a Cristo. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Revélanos su belleza, su dignidad. Revélanos más de Él. Necesitamos a Cristo, necesitamos conocerlo, necesitamos
verlo un poco más, para estar dispuestos a dar más. Síguete revelando, muéstranos, Dios, los planes que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Papá, por crearnos. Gracias por formarnos. Y gracias por ser el alfarero que hace con nosotros conforme a su voluntad, que tiene planes con nosotros, que nos lleva aún por procesos de prueba y de sanidad para conocer más de Jesús. Te amamos. Queremos responder más a ti. Atráenos, y en pos de ti correremos. Atráenos, cautívanos, y en pos de ti correremos. Atráenos. ¿Qué pasaría si hoy estuviera Jesús en este lugar? ¿Qué pasaría si hoy estuviera Jesús físicamente en este lugar y te dijera, sígueme? ¿Estarías dispuesto a dejarlo todo? ¿Estarías dispuesto a dejar esas cosas que consideras de valor, que consideras importantes para seguirlo? ¿Qué pasaría si hoy Él estuviera en este lugar? ¿Qué estarías dispuesto a dejar? ¿Estarías dispuesto a renunciar a eso que Dios hace tanto tiempo te está pidiendo? Si todo se trata de conocerlo a Él, si todo se trata de Él, si fuimos creados para Él, fuimos creados por Él, para Él. Jesús, te amamos y queremos responder a tu llamado. Sabemos que eso va a costar todo. No es que nos va a costar algo, nos va a costar todo. Pero te queremos a vos, Jesús. Te amamos. Ganar la vida